¿qué tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de balística. En esta sesión vamos a ver lo que es una munición. La munición es un objeto sólido a manera de proyectil, el cual es acelerado rectilíneamente mediante la concentración de energía química que al ser liberada impulsa mecánicamente dicho objeto, siendo rectificado a través de un tubo sólido con el fin de provocar una lesión o daño deliberado en él o los objetos que se encuentran en la trayectoria recta predispuesta. También se le llama así al conjunto de dichos proyectiles usados en arma de fuego. Esto abarca desde las balas de fusil y pistola hasta los perdigones de un cartucho y los proyectiles de cañones y morteros. Los elementos que conforman a la munición, como regla general, la munición consta de 5 elementos, que es el casquillo o el estuche, la cápsula de cebado, el cebado de la cápsula, la pólvora o carga propulsiva y el proyectil. El casquillo, su función principal es asegurar todos los elementos juntos, constituye el contenedor para la pólvora, que en este caso vendría siendo la cápsula de cebado. Eh, a menudo está hecho de latón porque esta aleación tiene la capacidad de deformarse plásticamente sin romperse y facilita la conformación durante la recarga. También puede ser de aluminio, acero recubierto con cobre o níquel y especialmente en los países del este o solamente son de cobre. En su extremo, llamado collar del casquillo, se encaja el proyectil entre los labios del casquillo. El engarce generalmente está cubierto con un barniz o una capa de grasa para evitar que la humedad entre en el cartucho y alcance a dañar la pólvora. Entonces el casquillo, como bien lo vemos, pues va a ser esta parte en donde se encuentra la cápsula de cebado, en donde se va a encontrar la pólvora y precisamente en donde se va a encontrar la ojiva. La cápsula de cebado y el cebo. Cuando se trata de cebo se hace referencia por un lado al explosivo primario que servirá para encender la pólvora dentro del casquillo, pero también a la cápsula que contiene el explosivo, en este caso a la pólvora. La principal característica del explosivo primario en su alta sensibilidad al choque y la fricción. Un simple golpe en la cápsula de cebado es suficiente para desencadenar el proceso de ignición. Hay dos tipos de cebo: cartuchos de percusión anular. En este tipo de cartucho no hay cápsula de cebado, el explosivo primario se distribuye en el cordón del casquillo y se encenderá tan pronto como el atacante del anillo llegue a la base del mismo. Hoy en día muy pocas municiones tienen este tipo de percusiones, por ejemplo las calibre .22. Y el otro es el cartucho de fuego central. En este la cápsula de cebado contiene el explosivo primario que se encenderá tan pronto como se comprima entre el percutor y el yunque, una especie de protuberancia ubicada en la parte inferior de la cartilla, sobre la cual la cartilla se estrellará durante la percusión. Para todas las municiones hay dos tipos de cápsulas de cebado, el tipo Verdán y el tipo Boxer. Bien, aquí vamos a ver, esta es la parte del yonque. En este caso, como vemos, aquí tenemos cartuchos de fuego central. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solamente pues el yonque o el percutor van a pegar en el centro y eso va a originar que el cebo o lo que está en el interior, el explosivo, pues empieza a deflagrar. Si pega en esto amarillo, en lo alrededor de donde está ese círculo blanco, pues no va a producir ninguna explosión, ninguna deflagración de la pólvora, porque este cartucho solamente es de fuego central. Y el otro, el que habíamos mencionado, que era el cartucho de percusión anular, como su nombre lo dice, tiene un anillo alrededor. Quiere decir que el fulminante, el percutor, perdón, o el yonque pueden pegar aquí en esta parte y en cualquier lugar que pegue pues va a producir una deflagración de la pólvora. Entonces esa es la diferencia entre cartuchos de fuego central, que es esta imagen, es la bala de abajo, y cartuchos con anillo, que es esta de arriba. Muy bien, vamos a continuar con la carga propulsora.
Esta fue descubierta en Europa en el siglo XIII. La carga propulsiva utilizada para las armas de fuego era la pólvora negra, generalmente compuesta de 75% de nitrato de potasio o salitre, 15% de carbón vegetal y 10% de azufre. El objetivo principal de la carga propulsora es la producción de gas para expulsar el proyectil del cañón y rearmar el sistema de percusión para armas semiautomáticas y automáticas. La pólvora puede hallarse en forma de escamas, varillas, cilindros, huecos, esférulas o gránulos, dependiendo de la composición y la fabricación de la misma. El proyectil, en este caso la primera munición estaba equipada con proyectiles en forma de esferas simples de plomo suave de aproximadamente 31 a 37 gramos y un diámetro promedio de 18 milímetros. Estos proyectiles fueron cargados a través de la boca del cañón. La velocidad promedio de estos proyectiles fue de unos 230 metros sobre segundo. A partir de la década de 1850 fueron apareciendo los primeros proyectiles cónicos, lo que permitió una mayor velocidad. Ya había aumentado su velocidad de 230 a 310 metros sobre segundo para pistolas, en este caso pues armas cortas, y a 610 metros sobre segundo para armas largas. Hoy en día hay una gran cantidad de formas de proyectiles y tipos o composiciones en sus forros. Los proyectiles se pueden clasificar en dos categorías. Tenemos proyectiles homogéneos, solo de un único material, por ejemplo plomo desnudo, o cobre, o hierro. Y por ejemplo tenemos proyectiles revestidos que estos en su núcleo tienen plomo, pero que pueden estar recubiertos de cobre, de bronce o de alguna otra sustancia. Y aquí vemos, por ejemplo, este es de un solo material, en este caso sería cobre, solamente el proyectil estaría hecho de cobre. Y si se fijan, es muy diferente a que, por ejemplo, sean hechos de plomo y que estén recubiertos con cobre o que estén recubiertos con alguna otra sustancia. Entonces son muy diferentes, no en la cuestión física o visual, sino que en la cuestión de sus componentes. Vamos con el cartucho de escopeta. En este caso es un tipo de munición estándar que se utiliza pues para las escopetas. Se dispara después de ser cargado en la recámara o recámaras de cualquiera de las variedades de este tipo de armas. Estamos hablando de las escopetas. El cartucho tiene una forma cilíndrica y su longitud normalmente varía entre 65 milímetros y 76 milímetros, aunque hay más cortos y más largos. Tienen una carga de pólvora y unos perdigones de plomo o unas postas más gruesas hechos para ser disparados desde una escopeta. Los cartuchos de escopeta suelen ser normalmente de plástico o antiguamente los hacían de cartón, y pues estos tenían una base de latón, como lo vemos aquí en la imagen. Todos tienen una base de latón, y estos dos, por ejemplo, de las orillas son de plástico, este es de cartón. Entonces ahí se guardaban o se guardan lo que son los perdigones, que son estos balincitos. Pueden ser varios balines de calibres menores, o puede ser un solo balín de un calibre pues mayor a 60-65 milímetros, y pueden tener también diversas formas: esféricos, cónicos, circulares, en punta, en terminación de punta, todo pues de acuerdo al daño que se quiera causar o al objetivo que se quiere llegar. En este caso pues los perdigones son disparados no solo en una distancia, sino que al momento de percutir el arma sale disparado en varias direcciones. Si hablamos de varios perdigones, o si hablamos de uno solo, pues en este caso sí saldrá disparado de manera recta. Y pues esa es una de las grandes diferencias entre los cartuchos de armas cortas y largas, que en este caso pistolas, rifles, escopetas, revólveres, a una escopeta. En este caso las escopetas pues van a utilizar este tipo de cartuchos con este tipo de municiones. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo hay diferentes tipos de proyectiles o de balas o cartuchos, como ustedes lo quieran llamar. Tenemos el proyectil, que es en esta parte, y acá está el proyectil en esta parte. La vaina o casquillo, como ustedes le quieran llamar, pues es este contenedor. Tenemos la pólvora, que en este caso sería el cebo. Y tenemos el fulminante, que en este caso es un fulminante anular. Si se fijan, tiene el anillo. Y en este caso es un fulminante
central tiene que o va a pegar precisamente aquí en el centro. Entonces pues esas son las diferencias en las municiones o en los cartuchos de diversos calibres que podemos encontrar y de diversas formas, hablando de pistolas, revólveres, rifles, fusiles. Y por ejemplo en las escopetas pues tenemos el pistón, que es esta parte, tenemos lo que mencionábamos del tacón de Platón, tenemos la pólvora, si se fijan pues está entre el taco y entre el pistón. El taco pues va a ser esta parte que separa la pólvora y a los perdigones o a los balines. Y pues tenemos la vaina o el casquillo, que en este caso pues va a ser en donde se encuentran almacenados todos estos componentes, como lo es el taco, los perdigones y la pólvora. Si se fijan pues sí es una diferencia muy grande las de estos proyectiles de armas cortas y largas a los de las escopetas. Y vamos a continuar con lo que es la pólvora. Se conoce como pólvora una mezcla de elementos químicos provista de propiedades deflagrantes, o sea, de combustión rápida sin explosión, dotada de una llama de baja velocidad. Esta propiedad hace que de ella un elemento ideal para alimentar explosiones controladas, como las necesarias para impulsar proyectiles o detonar fuegos artificiales. En este caso, pues las estamos inclinando un poquito más a los proyectiles lanzados por armas de fuego. Tipos de pólvora, podemos tener varios tipos de pólvora. Las más comunes es la pólvora negra. Esta fue la primera en inventarse, es la más antigua. Lo que tiene como característica esta pólvora pues es que era de reacción rápida, era poco potente y que producía mucho humo. Posteriormente se inventó la pólvora marrón en 1880. Esta fue fabricada con el uso de carbón rojo y una mayor cantidad de salitre. Lograba una combustión más lenta y con menos residuos corrosivos. Sin embargo, casi no se usó porque posteriormente surgió la pólvora blanca. Esta pólvora blanca también es llamada pólvora sin humo o pólvora piroxilada. Posee componentes mayormente gaseosos para la combustión. En este caso pues es un resultado del fruto de la nitrocelulosa, por lo que no deja la misma cantidad de residuos, por ejemplo, que la pólvora negra. Por eso se sustituyó ya en bastante cantidad en las armas de fuego. Y tenemos la pólvora flash, que es ya de más reciente invención. Esta, como su nombre lo dice, pues es una pólvora que genera bastante luz, y esta principalmente se utilizó o se utilizaba en las fotografías para generar luz, para enfocar más las imágenes en cuestión fotográfica. Y tenemos composiciones químicas de la pólvora. La composición química de la pólvora va a variar según el tipo de pólvora que estemos hablando. La pólvora más común es la negra, que está compuesta por 75% de nitrato de potasio, 15% de carbono y 10% de azufre. En cambio, las pólvoras modernas sin humo se elaboran a base de nitrocelulosa y pueden ser pólvoras monobásicas y nitroglicerina, que en este caso pólvoras bibásicas, o sea que son de un solo componente o de dos. La pólvora se emplea actualmente para fabricar municiones de armas de fuego, artillería, bombas, minas y otros instrumentos de naturaleza bélica. También para fabricar fuegos artificiales, para celebraciones y fiestas o fines decorativos. Y para fabricar detonadores y otros instrumentos para la demolición controlada de edificaciones y estructuras. Y de ahí viene algo que se llama la prueba de rodisonato de sodio. Esto pues para cuando queremos analizar si una persona efectuó un disparo con un arma de fuego. Sabemos que a través de la recámara es expulsada la vaina o el casquillo, y a su vez también se desprenden residuos de pólvora en el momento de la explosión o del disparo, de la deflagración, y esto hará que en el dorso de la mano queden residuos de pólvora y por lo tanto pues parte de sus componentes como nitritos, nitratos, metales como bario, plomo, antimonio. Y pues aquí es donde vamos a empezar con esta prueba de rodisonato de sodio, que vamos a aplicar a continuación. En una gasa vamos a aplicar esta solución de rodisonato de sodio
y la vamos a untar en el dorso de la mano. En estas partes que vemos sombreadas en la imagen es donde se va a hacer el estudio. Se va a hacer un pequeño arrastre para traer las sustancias o los residuos que pudieron haber quedado en la mano, o si no es con una gasa se puede hacer también con un cotonete o un hisopo, como ustedes lo conozcan. Y por ejemplo, ya con la sustancia del rodisonato de sodio y las sustancias que se puedan encontrar en la mano, va a variar la coloración del hisopo, del cotonete o de la gasa. Y por ejemplo con el plomo vamos a ver una coloración escarlata, una coloración rojiza, y con el antimonio una coloración entre verdosa y azulada. Entonces eso es la prueba de rodisonato de sodio para determinar si hay sustancias o residuos de pólvora o de estos componentes de los proyectiles de armas de fuego. Hasta aquí nuestra sesión, espero que les haya quedado claro, que no haya dudas. Cualquier cosa queda a sus órdenes, que tengan un excelente día, saludos a todos.